No puedo creer que otra vez me hayas fallado en esto, Santiago. ¿Que no te das cuenta de que la gente nos está mirando? La voz de Alejandra retumbó en el comedor, firme y cortante. Santiago bajó la cabeza, apretando los labios. En su mente, repetía las palabras que quería decir, pero que nunca lograba expresar en voz alta. No era la primera vez que su madre lo reprendía de esa forma, y probablemente no sería la última. «Alejandra, no empieces con tus exageraciones», intervino Joaquín, aunque sin mirarla directamente. Se acomodó en su silla y tomó un sorbo de café, como si aquello no le importara lo suficiente. «¿Exageraciones?», Alejandra soltó una risa amarga. «Claro, tú no te encargas de lidiar con esto, todo lo dejas en mis manos como siempre». Santiago levantó la vista por un segundo, pero sus ojos se encontraron con los de su madre. Un par de segundos bastaron para que sintiera la presión en el pecho. Sabía lo que venía. «Nunca escuchas, nunca haces lo que se te pide. Es como si no quisieras ser parte de esta familia», dijo Alejandra, señalándolo con el tenedor que tenía en la mano. «No es eso», murmuró Santiago, su voz apenas un susurro. «¿Qué dijiste? Habla más fuerte, porque no te oigo», respondió Alejandra sin dejarle terminar. «Dije que no es eso», respondió Santiago de repente, más fuerte de lo que pretendía. El silencio cayó de golpe en la mesa. Joaquín soltó un leve resoplido, moviendo la cabeza con fastidio. Santiago vio cómo su padre lo miraba, no con enojo, sino con algo peor, indiferencia. «¿Sabes qué? Ya basta», dijo Alejandra, levantándose de la mesa con el plato en la mano. Su mirada estaba cargada de algo que Santiago no lograba descifrar, pero que dolía igual. «Nunca debimos tenerte». El aire en la habitación pareció detenerse. Joaquín se tensó en su silla, pero no dijo nada. Santiago sintió un nudo en la garganta que no pudo deshacer. Se levantó lentamente y, sin mirar a ninguno de los dos, salió del comedor. Al cruzar el patio hacia el jardín, vio a Miguel, el jardinero, podando uno de los arbustos cerca de la fuente. Miguel levantó la vista un momento, notando las manos temblorosas de Santiago. «¿Todo bien, joven?», preguntó Miguel con cautela. Santiago negó con la cabeza, pero no dijo nada. Se sentó en un banco de piedra bajo la sombra del limonero y miró al suelo, tratando de no dejar que las lágrimas cayeran. Miguel dejó las tijeras de podar a un lado y, sin invadir su espacio, se sentó en otro banco cercano. No dijo nada al principio, simplemente dejó que el silencio hablara por ellos. «A veces las palabras pesan más que los golpes, ¿verdad?», dijo finalmente Miguel, mirando al arbusto frente a él, como si le hablara a las hojas. Santiago alzó un poco la mirada, pero no respondió. Miguel suspiró y tras un momento de pausa agregó: «Yo también tuve palabras así en mi vida. No sé por qué, pero parece que las dicen las personas que más deberían cuidarnos». El comentario quedó flotando en el aire. Santiago lo escuchó, pero no estaba seguro de cómo responder. Sin embargo, el tono cálido y honesto de Miguel comenzó a romper, aunque fuera un poco, la muralla de silencio que lo rodeaba. «Mi mamá siempre está enojada conmigo», murmuró Santiago finalmente. «No importa lo que haga, nunca es suficiente». Miguel asintió despacio, como si entendiera perfectamente. «A veces no se trata de lo que haces, joven. A veces las personas están tan ocupadas peleando con ellas mismas que olvidan cómo cuidar a los demás». Santiago no estaba seguro de qué pensar. Por un lado, las palabras de Miguel parecían tener sentido. Por otro lado, le dolía demasiado como para pensar con claridad. «¿Y si nunca me quisieron?», preguntó Santiago, más para sí mismo que para Miguel. El jardinero se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y lo miró con seriedad. «Tal vez no sepan cómo demostrarlo, pero eso no significa que tú tengas que cargar con sus problemas. No es tu culpa, joven». Santiago dejó que esas palabras se asentaran en su mente, aunque no sabía si creérselas. Miguel, percibiendo que el joven necesitaba espacio, volvió a tomar las tijeras de podar. «Este jardín puede parecer bonito, pero si no lo cuido se llena de espinas y hojas secas», comentó como al pasar. «Las cosas buenas también necesitan atención para crecer». Santiago lo miró, sin saber del todo si Miguel estaba hablando del jardín o de otra cosa, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien lo veía, realmente lo veía. Sin decir nada más, se quedó observando cómo Miguel continuaba trabajando, preguntándose si, tal vez,
Había algo que pudiera florecer en medio de tanto silencio. ¿Dónde está Santiago?, preguntó Joaquín, ajustándose la corbata frente al espejo de la sala. En su cuarto, supongo, respondió Alejandra mientras revisaba los últimos detalles de la mesa. Los cubiertos de plata brillaban bajo la luz de la enorme lámpara de cristal y el mantel blanco estaba impecable. Había pasado horas organizando todo para la cena con los socios de Joaquín, y lo último que quería era que Santiago arruinara la noche con su presencia. «Asegúrate de que no baje», añadió, sin levantar la vista. «No tiene por qué estar aquí». Joaquín se giró para mirarla, frunciendo ligeramente el ceño. «Es nuestro hijo, Alejandra. No puedes esconderlo para siempre». Ella dejó de ajustar los vasos y levantó la mirada con rapidez. «No lo estoy escondiendo, Joaquín. Simplemente no quiero que pase otra vergüenza. Ya sabes cómo es. Su forma de caminar, la manera en que evita hablar. Lo siento, pero no está listo para estar frente a estas personas. O nosotros no estamos listos», replicó Joaquín en voz baja, pero no insistió. Él tampoco estaba seguro de cómo manejar la situación. En su cuarto, Santiago escuchaba el murmullo lejano de las conversaciones de sus padres. Había aprendido a interpretar esas charlas antes de las reuniones. Eran sobre él, siempre sobre él. El problema que no sabían cómo solucionar. Tirado en su cama, miraba el techo, tratando de ignorar las risas y los pasos que comenzaban a llenar la casa mientras los invitados llegaban. El sonido de la música clásica y el tintineo de copas flotaban hasta su ventana, recordándole su lugar en la familia, detrás de la puerta cerrada. En el patio trasero, Miguel observaba todo desde su pequeña caseta de herramientas. Conocía el ritmo de esas reuniones, el desfile de autos lujosos, las palabras falsas que los anfitriones usaban para impresionar. Mientras ajustaba el riego automático del jardín, vio a Santiago sentado junto a la ventana de su cuarto, con la mirada perdida. Miguel sabía que el joven no iba a bajar. Lo había visto antes, escondido en la misma habitación, mientras su familia brillaba frente a los demás. El jardinero volvió al trabajo, pensando en su propio hijo, Tomás, que también había enfrentado el rechazo de otros. Pero Tomás siempre decía: «Papá, no importa lo que piensen de mí. Lo que importa es cómo yo me veo». Miguel había aprendido de su hijo a enfrentar las cosas con la cabeza en alto, y deseaba poder compartir algo de esa fortaleza con Santiago. En el comedor, la cena avanzaba según lo planeado. Alejandra brillaba en su papel de anfitriona perfecta, riendo con elegancia y asegurándose de que los platos fueran servidos con precisión. Joaquín estaba concentrado en mantener las conversaciones sobre negocios, y nadie mencionó al hijo ausente. Sin embargo, una de las invitadas, una mujer alta y de cabello impecablemente peinado, le dirigió una pregunta inesperada a Alejandra. «¿Y tu hijo, Alejandra, no viene a saludarnos?». Alejandra, atrapada por la pregunta, soltó una risa nerviosa. «Oh, Santiago está ocupado con sus estudios. Ya sabes, los adolescentes, siempre encerrados en su mundo». La mujer asintió, pero su mirada delataba cierta incomodidad. En ese momento, Joaquín se levantó para hacer un brindis, cambiando rápidamente de tema. Alejandra respiró aliviada, pero la pregunta seguía resonando en su mente. A pesar de todo, sabía que no era normal que su propio hijo fuera un tema tan difícil de explicar. Mientras tanto, Santiago seguía en su cuarto solo, repasando en su cabeza los momentos en que había intentado ser parte de esas reuniones, solo para sentir las miradas de lástima o curiosidad. Había aprendido que, a veces, era más fácil desaparecer. Sin embargo, esa noche fue diferente. Mientras observaba las luces del jardín desde su ventana, algo llamó su atención. Miguel estaba trabajando cerca de los arbustos, iluminado solo por la tenue luz de la luna y la casa. Santiago vio cómo el hombre se movía con calma, concentrado en su tarea. Por un momento el ruido de la fiesta pareció desaparecer, dejando solo el sonido del agua y el roce de las hojas. Cansado de sentirse atrapado, Santiago tomó su suéter y salió al patio. Miguel levantó la vista cuando escuchó los pasos y le dedicó una pequeña sonrisa. «Buenas noches, joven», dijo, sin detener su trabajo. «¿No le molesta trabajar mientras ellos están allá?», preguntó Santiago señalando la casa. Miguel encogió los hombros. «No me molesta. El jardín no entiende de fiestas. Él siempre necesita cuidado, sin importar lo que pase dentro de la casa».
Santiago se sentó en el banco cerca de la fuente, observando cómo Miguel revisaba las plantas. «A veces quisiera ser como usted», murmuró Santiago casi sin darse cuenta. Miguel se detuvo y lo miró con curiosidad. «¿Como yo? ¿Y eso por qué? Porque usted no tiene que entrar ahí, no tiene que escuchar cómo hablan de usted, ni preocuparse por decepcionar a nadie». Miguel dejó las herramientas y se acercó, apoyando una rodilla en el suelo frente a Santiago para quedar a su nivel. «Joven, todos tenemos cosas que cargar. A mí no me ven en esas reuniones, pero eso no significa que mi vida sea fácil. La clave no es evitar las cosas difíciles, sino aprender a enfrentarlas». Santiago miró a Miguel, sorprendido por la firmeza en sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo estaba escuchando de verdad. El jardinero volvió a su trabajo, pero antes de irse, añadió algo más. «El truco no está en esconderse, joven. Está en encontrar algo que valga la pena cuidar, como este jardín. Cuando tengas algo así, todo lo demás será más fácil de soportar». Santiago no respondió, pero esas palabras se quedaron con él. Mientras regresaba a su cuarto, se preguntaba si Miguel tendría razón. ¿Había algo en su vida que valiera la pena cuidar? La respuesta no la tenía aún, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña chispa de curiosidad. «¿Por qué siempre es tan difícil contigo?», gritó Alejandra, su voz rebotando en las paredes del comedor. Santiago estaba sentado frente a sus padres, intentando no mirarlos directamente. Sus hombros estaban tensos y sus manos apretaban los bordes de su silla. «Es que no puedo más, Joaquín. Este niño no entiende nada», continuó Alejandra ignorando el silencio incómodo que reinaba en la mesa. «Hago todo lo posible, pero siempre termina siendo un problema». Joaquín, sentado a su derecha, suspiró profundamente, frotándose la sien con una mano. «Ya basta, Alejandra. No exageres otra vez», murmuró, aunque su tono no tenía verdadera firmeza. «No es exageración, es la verdad», insistió ella, girándose hacia su marido. «Dime, Joaquín, ¿cuándo fue la última vez que Santiago hizo algo bien?» «Yo estoy aquí», interrumpió Santiago, levantando la voz por primera vez. Ambos padres se giraron para mirarlo. Era raro que hablara en medio de sus discusiones. La incomodidad se notó en la cara de Joaquín mientras que Alejandra lo observaba con los labios apretados. «Lo sé», dijo Santiago, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba un poco. «Estoy aquí, pero ustedes hablan de mí como si no existiera, como si fuera un problema que tienen que resolver». «¿Y acaso no lo eres?», respondió Alejandra de inmediato, con un tono que mezclaba frustración y cansancio. Joaquín abrió la boca para intervenir, pero Santiago lo interrumpió. «No soy un problema», exclamó, golpeando la mesa con ambas manos. El sonido fue fuerte, casi violento, pero no tanto como el silencio que lo siguió. Santiago respiraba agitado, con los ojos fijos en su madre. Ella lo miraba, pero su expresión no era de enojo, sino de algo más frío, algo más peligroso, desaprobación. «Esa actitud tuya, eso, Santiago, es exactamente de lo que hablo», dijo Alejandra con un tono más bajo, más calculado. «Claro, siempre es mi culpa, ¿verdad?». Santiago se puso de pie de golpe, derribando la silla detrás de él. Alejandra no respondió, pero el ligero movimiento de su ceja izquierda dejó claro que no estaba dispuesta a seguir discutiendo. «Basta los dos», dijo Joaquín finalmente levantando la voz. «Esto no está llevando a nada». Pero Santiago no lo escuchó. Su corazón latía con fuerza, y antes de que pudiera controlarse, las palabras que había reprimido durante años salieron disparadas. «¿Por qué me tuvieron si nunca me quisieron?». Joaquín frunció el ceño, y Alejandra se quedó inmóvil, como si esas palabras la hubieran golpeado directamente. Santiago aprovechó el silencio para continuar. «Nunca me miran como a un hijo. Solo soy alguien que está en su camino. Solo soy un estorbo para ustedes». Alejandra, incapaz de contenerse más, se puso de pie, su rostro rígido por la rabia. «Nunca debimos tenerte», exclamó finalmente, sin detenerse a pensar. El tiempo pareció detenerse en ese instante. La frase quedó suspendida en el aire, tan pesada que era difícil respirar. Santiago abrió la boca para responder, pero no pudo. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer frente a ellos. Sin decir nada más, salió corriendo del comedor, dejando a sus padres en silencio. El frío aire de la noche
Lo golpeó mientras cruzaba el patio. Su visión estaba borrosa, y sus pasos eran rápidos e inestables. No sabía a dónde iba, solo quería alejarse. Llegó hasta el rincón del jardín donde Miguel trabajaba cada tarde. La herramienta del jardinero estaba tirada en el suelo, junto a una manguera enrollada, pero Miguel no estaba allí. Santiago se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda contra la pared baja que rodeaba las plantas. Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear los pensamientos que lo atormentaban. ¿Joven Santiago? La voz tranquila de Miguel lo sacó de su estado. Santiago abrió los ojos y lo vio acercarse desde la caseta. El hombre llevaba un pequeño balde en la mano, pero lo dejó en el suelo al ver la expresión del joven. ¿Qué pasa?, preguntó Miguel con suavidad. Santiago negó con la cabeza, incapaz de responder. Miguel se acercó y se sentó a su lado, sin decir nada más. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que Santiago, todavía con los ojos húmedos, habló finalmente. Mi mamá dijo que nunca debieron tenerme. Miguel, con los ojos fijos en el horizonte, asintió lentamente. Eso debió doler, dijo su tono más serio que de costumbre. Santiago dejó escapar una risa amarga. ¿Dolió? No sé ni qué siento, solo sé que tiene razón. Miguel lo miró entonces, su expresión tranquila pero firme. No, no tiene razón. ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera sabes cómo soy, respondió Santiago con un tono de amargura. Sé que estás aquí, dijo Miguel. Sé que, aunque te dijeron algo tan feo, no te rendiste. Estás aquí, en este jardín, hablando conmigo. Santiago no respondió, pero algo en esas palabras le hizo sentir un pequeño alivio, apenas un destello en medio de su tormenta. Miguel tomó una ramita del suelo y la sostuvo entre sus dedos, examinándola con cuidado. Cuando una planta está enferma, la gente suele pensar que es mejor arrancarla, dijo, pero a veces solo necesita un poco de agua, un poco de cuidado, y con el tiempo puede crecer más fuerte que las otras. Santiago lo miró sin entender del todo, pero algo en el tono del jardinero le hizo pensar que, quizás, había algo en él que valía la pena salvar. El comedor estaba en silencio después de que Santiago salió corriendo. Alejandra permanecía de pie, inmóvil, mirando hacia la puerta por donde su hijo había desaparecido. Joaquín, en cambio, estaba sentado con los brazos cruzados, tamborileando los dedos sobre la mesa. ¿Era necesario decir eso, Alejandra?, preguntó al fin, su voz baja pero cargada de reproche. Ella lo miró, sorprendida. ¿Y tú qué esperas de mí, Joaquín?, respondió con amargura. ¿Que actúe como si todo estuviera bien? ¿Como si no nos estuviera arruinando la vida? Joaquín se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Santiago no está arruinando nada. Nosotros lo estamos haciendo, Alejandra. Ella no respondió. En el fondo, sabía que las cosas no estaban bien, pero reconocerlo era demasiado difícil. Sin decir una palabra, tomó su copa de vino y salió del comedor, dejando a Joaquín solo con sus pensamientos. Santiago estaba sentado en el banco bajo el limonero, con las manos hundidas en los bolsillos de su suéter. Aunque el jardín estaba oscuro, el resplandor de la luna iluminaba las hojas plateadas de los árboles. Escuchó pasos acercándose, suaves, pero constantes. Levantó la mirada y vio a Miguel caminando hacia él con una linterna en la mano. Sabía que lo encontraría aquí, dijo Miguel encendiendo la linterna y dirigiendo el haz de luz hacia el suelo. ¿Puedo sentarme? Santiago asintió sin decir nada. Miguel se sentó a su lado apoyando los codos en las rodillas y apagó la linterna. Cuando era niño, comenzó Miguel rompiendo el silencio. Mi papá solía decir cosas que me dolían mucho, palabras que se quedaban conmigo por días. ¿Y sabe algo? Miguel giró la cabeza para mirarlo. Nunca las olvidé. Santiago lo miró de reojo, sin responder, pero la confesión lo sorprendió. Nunca había pensado en Miguel como alguien que pudiera entender lo que sentía. Pero hay algo que aprendí con el tiempo, continuó Miguel. Las palabras tienen poder, sí, pero no más poder del que les demos. Eso es fácil de decir, murmuró Santiago. Pero cuando vienen de las personas que deberían quererte, no es tan fácil ignorarlas. Miguel asintió lentamente. Es verdad, las palabras de las personas que amamos son las que más duelen, pero no puedes dejar que te definan, joven. No eres lo que tu mamá dijo, eres mucho más que eso. Santiago soltó un suspiro, mirando al suelo. ¿Cómo lo sabe? Ni siquiera me conoce tanto.
Lo sé porque veo cómo cuidas las cosas pequeñas, la forma en que ayudas con los libros de la biblioteca cuando nadie te lo pide, o cómo vienes aquí a este jardín y no pisas ni una planta. Eso me dice mucho. Santiago frunció el ceño. Nunca había pensado que alguien estuviera observando esas cosas, y mucho menos que significaran algo. Mire, joven, dijo Miguel, enderezándose un poco, tu mamá y tu papá tienen sus propios problemas. Eso no excusa lo que dicen, pero a veces la gente habla desde sus miedos, y me parece que ellos tienen miedo de no saber cómo ser padres. Santiago levantó la vista, mirándolo por primera vez directamente. ¿Por qué me dice esto? Miguel sonrió con tristeza. Porque nadie me lo dijo cuando yo era un niño. El silencio volvió, pero esta vez no se sintió tan pesado. Santiago se quedó pensando en las palabras de Miguel, aunque no estaba seguro de qué hacer con ellas. Después de unos minutos, Miguel se puso de pie y recogió su linterna. Voy a seguir trabajando un rato. Si necesita algo, estaré por ahí, dijo señalando hacia los rosales al otro lado del jardín. Santiago asintió, y Miguel comenzó a alejarse. Miguel, lo llamó Santiago de repente. El jardinero se detuvo y se giró para mirarlo. Gracias, dijo Santiago casi en un susurro. Miguel sonrió, asintiendo con la cabeza, y continuó su camino. Más tarde, cuando Santiago volvió a su cuarto, se encontró con un mensaje de texto de su padre. Solo tenía 2 palabras. Hablemos mañana. No sabía si eso significaba algo bueno o malo, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente solo. Las palabras de Miguel seguían resonando en su mente, como un eco persistente. No puedes dejar que te definan. Tal vez, pensó mientras se metía bajo las sábanas, era hora de descubrir quién era realmente, más allá de lo que sus padres pensaran de él. El desayuno al día siguiente transcurrió en el mismo silencio incómodo de siempre. Santiago estaba sentado frente a sus padres, moviendo distraídamente los cereales en su tazón. Alejandra hojeaba una revista de diseño de interiores, mientras Joaquín revisaba correos en su celular. Nadie había mencionado lo ocurrido la noche anterior, pero la tensión estaba presente, flotando en el aire como un peso invisible. Hoy no quiero problemas, Santiago, dijo Alejandra de repente, sin levantar la mirada de las páginas. Santiago dejó la cuchara sobre el tazón y la miró fijamente. ¿Problemas? Yo no hice nada. Alejandra cerró la revista con un movimiento brusco y lo miró directamente. Eso es exactamente lo que digo. Nunca haces nada, y cuando lo haces, siempre terminas causando un conflicto. Alejandra, por favor, murmuró Joaquín, pero sin mucho convencimiento. No, Joaquín, respondió ella, levantando la voz. No voy a quedarme callada. Este niño necesita entender que la vida no le va a dar todo servido en bandeja. Santiago apretó los puños bajo la mesa. Su rostro estaba rojo, pero no iba a quedarse callado esta vez. La vida no me da nada, ni siquiera ustedes, respondió con fuerza, sorprendiendo a sus propios padres con el tono de su voz. Siempre me tratan como si no valiera nada, como si yo fuera el problema. Alejandra abrió la boca para responder, pero Santiago no le dio oportunidad. ¿Saben qué? Estoy harto. Si soy un problema, entonces tal vez ustedes deberían arreglarlo en lugar de fingir que no existo. Alejandra iba a decir algo más, pero en ese momento, una voz inesperada interrumpió desde la puerta. Con todo respeto, señora, no creo que el joven Santiago sea el problema aquí. Todos se giraron hacia la entrada del comedor, donde Miguel estaba de pie, con la gorra en la mano y una expresión tranquila pero decidida en el rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó Alejandra, claramente irritada. Escuché parte de la conversación mientras pasaba por el pasillo, respondió Miguel dando un paso adelante. No quise quedarme callado. Joaquín frunció el ceño, incómodo con la situación, pero no dijo nada. Miguel, este no es tu lugar, dijo Alejandra, señalando hacia la puerta con un gesto de la mano. Tal vez no, señora, pero llevo años trabajando en esta casa. He visto muchas cosas, y creo que hay algo que necesita escuchar. Alejandra cruzó los brazos, mirándolo con incredulidad. ¿Ah, sí?, preguntó con un tono lleno de sarcasmo. ¿Y qué es tan importante que crees que puedes intervenir en mi familia? Miguel sostuvo su mirada sin titubear. Lo importante, señora, es que están destruyendo al joven Santiago sin darse cuenta. Alejandra abrió la boca para responder,
pero esta vez fue Joaquín quien levantó la mano para detenerla. «Déjalo hablar», dijo Joaquín, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Miguel tomó aire mirando primero a Santiago, que seguía sentado, completamente desconcertado. Luego se dirigió a ambos padres. «Desde que llegué a esta casa, he visto cómo Santiago intenta ser parte de su familia, pero ustedes lo apartan. Cada vez que tiene una idea o dice algo, lo apagan antes de que siquiera tenga la oportunidad de explicarse. Lo tratan como si fuera menos, cuando en realidad tiene un corazón más grande que cualquiera de nosotros». «Eso no es cierto», interrumpió Alejandra, visiblemente molesta. «Yo siempre he hecho lo mejor por él. ¿Lo mejor para él o lo mejor para usted?», respondió Miguel con calma. Las palabras de Miguel golpearon a Alejandra como un balde de agua fría. Por un momento no supo qué responder. «Yo también tengo un hijo», continuó Miguel, su voz bajando ligeramente, aunque mantenía el tono firme. «Nació con una discapacidad. Durante años pensé que su vida iba a ser más difícil porque no podía caminar como los demás, pero él me enseñó algo. No importa lo que no pueda hacer, sino lo que sí puede hacer y cómo lo enfrentamos juntos». Santiago levantó la mirada, sorprendido. Nunca había escuchado a Miguel hablar de su vida personal. «¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?», preguntó Alejandra, aunque su voz sonaba menos segura. «Todo, señora. Ustedes ven a Santiago como un problema, pero él no es el problema. El problema es que no lo escuchan, no lo entienden, no lo ven como realmente es». Alejandra se quedó en silencio, mirando fijamente a Miguel. Joaquín, por su parte, parecía perdido en sus propios pensamientos. «Si me disculpan», dijo Miguel finalmente, inclinando ligeramente la cabeza, «solo quería decirles lo que he visto. Lo que hagan con eso depende de ustedes». Sin esperar respuesta, Miguel se dio la vuelta y salió del comedor, dejando a la familia en un silencio pesado. Santiago miró a sus padres, esperando alguna reacción, pero ellos permanecieron inmóviles, como si las palabras de Miguel los hubieran dejado sin saber qué hacer. Finalmente, Santiago se levantó de su silla y salió hacia el jardín. Aunque aún estaba dolido, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien había hablado en su defensa. Santiago se dirigió al rincón más alejado del jardín, un espacio descuidado que apenas recordaba haber visto. Las ramas de los arbustos habían crecido sin control, y la tierra estaba dura, reseca, llena de maleza. Se sentó en una piedra grande junto a un viejo limonero que, aunque torcido, aún daba pequeños frutos amarillos. Allí, entre el caos del lugar, sintió algo de paz. Estaba cansado de pensar en lo que había pasado en el comedor. Miguel había dicho cosas que resonaban profundamente dentro de él, pero no sabía si esas palabras cambiarían algo. Sus padres siempre habían sido así, y por mucho que él quisiera creer en una mejora, temía que todo siguiera igual. Unos minutos después, Miguel apareció con su pala al hombro y una bolsa de semillas bajo el brazo. Al verlo, Santiago alzó la vista y frunció ligeramente el ceño. «¿Me está siguiendo?», preguntó, aunque su tono carecía de verdadera molestia. Miguel sonrió y negó con la cabeza mientras se acercaba. «No, joven, pero pensé que este rincón necesita un poco de atención, igual que usted». Santiago lo observó por unos segundos, tratando de entender lo que quería decir, pero Miguel ya estaba ocupándose de recoger las ramas caídas. «Este lugar está abandonado», comentó Miguel mientras examinaba la tierra con las manos. «Pero no está muerto. Aún puede dar vida si se cuida bien». «¿Por qué le importa tanto?», preguntó Santiago cruzando los brazos. Miguel se detuvo un momento, mirando el suelo. Luego alzó la vista y lo miró directamente. «Porque a veces las cosas olvidadas tienen más valor del que pensamos». El comentario quedó flotando en el aire, pero Santiago no dijo nada. Lo observó mientras Miguel se arrodillaba y comenzaba a quitar la maleza con paciencia, como si no tuviera prisa. «¿Por qué siempre está trabajando?», preguntó Santiago de repente. Miguel soltó una pequeña risa y se encogió de hombros. «Porque me gusta cuidar las cosas. Me hace sentir útil, supongo». Santiago lo miró en silencio por unos momentos. Luego, sin decir nada más, se agachó junto a Miguel y empezó a arrancar la maleza con las manos desnudas. «Eso», dijo Miguel sonriendo mientras veía cómo el joven trabajaba. «No necesita ser perfecto, solo tiene que empezar». Santiago no respondió,
pero siguió arrancando las plantas secas con más fuerza de la necesaria. Miguel le alcanzó un par de guantes viejos que llevaba consigo, y aunque Santiago no dijo gracias, se los puso. Pasaron casi 2 horas limpiando el área. Miguel le enseñó a identificar las raíces que debían quedarse y cuáles debían quitar. Santiago no estaba acostumbrado al trabajo físico, y pronto sus manos empezaron a doler, incluso con los guantes. «Ya estoy cansado», dijo finalmente, dejando caer las manos a los lados. Miguel asintió con calma, señalando el pequeño espacio que ya estaba limpio. «Es suficiente por hoy. Mire lo que hicimos», comentó, apuntando al área despejada. Santiago levantó la vista, y por primera vez notó la diferencia. La tierra limpia mostraba un suelo oscuro y prometedor, lejos del desorden inicial. «A veces no parece mucho», continuó Miguel mirando a Santiago, «pero cada pequeño cambio cuenta. Lo importante es empezar, aunque sea con algo pequeño». Santiago miró la tierra pensativo. Por un momento olvidó la tensión en su casa, las palabras de su madre, y se concentró en la sensación de haber hecho algo con sus propias manos. «¿Qué piensa plantar aquí?», preguntó tratando de cambiar el tema. «Lo que usted quiera, joven», respondió Miguel con una leve sonrisa. «¿Yo? Claro, este será su huerto». Santiago lo miró sorprendido, sin saber cómo responder. «No sé nada de huertos». Miguel se levantó, sacudiéndose las manos. «No importa, yo le enseño». Santiago no estaba seguro de por qué, pero la idea lo entusiasmó. Era algo nuevo, algo suyo, algo que nadie podría arrebatarle. «Está bien», dijo finalmente, asintiendo con la cabeza. «¿Por dónde empezamos?». Miguel sonrió satisfecho y señaló la bolsa de semillas que había traído consigo. «Primero elegimos qué queremos plantar, pero recuerde algo, joven, las cosas buenas toman tiempo en crecer». Más tarde, cuando volvió a la casa, Santiago se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la frustración constante. Sus manos estaban sucias y le dolían, pero también sentía algo extraño, orgullo. En su cuarto, miró la palma de su mano, donde pequeñas manchas de tierra aún permanecían. Sonrió para sí mismo. Aunque no entendía por qué, ese pequeño espacio en el jardín le daba esperanza. Tal vez, pensó, si podía cuidar algo, también podía cuidar de sí mismo. Esa noche, Santiago escuchó el suave murmullo de voces provenientes de la sala. Sus padres estaban discutiendo otra vez, aunque esta vez parecía que Joaquín era quien llevaba la voz cantante. Se levantó de la cama, se acercó a la puerta y la abrió ligeramente para escuchar mejor. «Alejandra, no podemos seguir así», decía Joaquín, con un tono más firme de lo habitual. «¿No te das cuenta del daño que le estamos haciendo a Santiago?» «¿Daño?», replicó Alejandra, con incredulidad. «Yo soy la única que intenta mantener esta familia en pie». «¿Mantenerla en pie?». Joaquín soltó una risa amarga. «¿Eso es lo que crees que estás haciendo? Porque desde aquí parece que lo único que hacemos es apartarlo de nosotros». Santiago sintió que su corazón latía con fuerza. Era extraño escuchar a su padre defenderlo de esa manera, pero tampoco podía ignorar la dureza en las palabras. «Mira, Joaquín», respondió Alejandra, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. «No es fácil. Tú no entiendes lo que es lidiar con las miradas de los demás. La gente juzga y Santiago... ¿Y Santiago qué?», la interrumpió Joaquín, golpeando ligeramente la mesa. «¿Qué tiene de malo nuestro hijo? ¿Que no es perfecto?». «Ninguno de nosotros lo es, Alejandra». Santiago cerró la puerta con cuidado y se recostó contra ella. Nunca había escuchado a sus padres hablar de esa manera sobre él, al menos no en un tono que parecía tan real. Algo dentro de él se removió. Si había un momento para hablar, para enfrentarlos, era ese. Respiró profundamente, salió de su cuarto y bajó las escaleras. En cuanto entró en la sala, el silencio cayó de golpe. Ambos lo miraron, sorprendidos. «Necesitamos hablar», dijo Santiago, con la voz más firme de lo que esperaba. Joaquín asintió lentamente y se acomodó en el sofá, cruzando los brazos. Alejandra, en cambio, lo miraba con cierta incomodidad, como si no estuviera preparada para lo que venía. «Está bien, hablemos», dijo Joaquín rompiendo el silencio. Santiago se sentó en el sillón frente a ellos. Durante unos segundos no supo por dónde empezar, pero luego recordó las palabras de Miguel. «No eres lo que ellos dicen de ti, eres más que eso». «Quiero que me escuchen sin interrumpirme»,
comenzó mirando a ambos. Joaquín hizo un gesto de asentimiento, y Alejandra, aunque más rígida, también accedió. Toda mi vida he sentido que no soy suficiente para ustedes, continuó Santiago, sintiendo cómo su pecho se apretaba con cada palabra. Siempre me hacen sentir que soy un problema, algo que tienen que cargar, y no importa cuánto intente, nunca es suficiente. Alejandra abrió la boca para responder, pero al ver la mirada de Joaquín, decidió quedarse callada. Lo que dijiste ayer, mamá, continuó Santiago, mirándola directamente. Eso de que nunca debieron tenerme, no puedo sacarlo de mi cabeza. Alejandra desvió la mirada y por un momento pareció más vulnerable de lo que Santiago jamás la había visto. Si de verdad creen que soy un problema, entonces díganmelo, pero quiero saber por qué. ¿Qué hice mal para que me vean así? Joaquín inclinó la cabeza hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Parecía buscar las palabras correctas, pero Alejandra fue la primera en hablar. Santiago, yo... Su voz era baja, casi temblorosa. No fue justo lo que dije ayer, no fue correcto. Santiago esperó más, pero no parecía que fuera a decir algo diferente. No fue justo ni correcto, insistió. Pero lo pensaste, siempre lo piensas. Alejandra levantó la mirada hacia él, sus ojos mostrando algo que no solía dejar ver, remordimiento. No sabes lo difícil que ha sido para mí, dijo finalmente. No porque tú seas difícil, sino porque yo no sé cómo manejar esto. ¿Manejar qué?, preguntó Santiago, frunciendo el ceño. El miedo, respondió Alejandra, sorprendiendo tanto a Santiago como a Joaquín. El miedo de que no estés preparado para el mundo, de que la gente sea cruel contigo. No sé cómo protegerte, y a veces siento que te estoy fallando. Santiago no supo qué decir. Esa no era la respuesta que esperaba, y aunque no justificaba las cosas que le había dicho, algo en su interior comenzó a suavizarse. No necesito que me protejas de todo, dijo después de un momento. Solo necesito que me veas, que me escuches, que me dejes ser yo mismo. Alejandra lo miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, pareció realmente entender lo que Santiago estaba diciendo. Tiene razón, intervino Joaquín, rompiendo el momento. Hemos estado demasiado enfocados en lo que queremos para él, en lugar de ver lo que él quiere para sí mismo. Alejandra asintió lentamente, aunque no parecía saber cómo responder. Santiago se levantó del sillón y los miró a ambos. No sé si esto va a cambiar algo, dijo con honestidad, pero necesitaba decirlo. Sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta del patio y salió al jardín. Necesitaba respirar, pero algo dentro de él se sentía un poco más ligero. Desde la ventana, Miguel lo observaba desde la caseta de herramientas. Asintió para sí mismo, sabiendo que el joven había dado un paso importante. El huerto que habían comenzado no solo era un proyecto en el jardín, era un reflejo del nuevo camino que Santiago estaba construyendo. Un paso a la vez. La tensión en la casa no desapareció de inmediato, pero algo había cambiado. Alejandra estaba más callada de lo normal, como si las palabras de Santiago la hubieran dejado atrapada en sus propios pensamientos. Joaquín, por su parte, parecía estar haciendo un esfuerzo por pasar más tiempo en casa, aunque sus intentos de hablar con Santiago seguían siendo torpes. Esa mañana, Alejandra decidió visitar a su madre, doña Estela, quien vivía en una casa más modesta en la colonia Roma. Era una visita que siempre posponía, pero esa vez sintió que no podía evitarlo más. Necesitaba respuestas, aunque no sabía exactamente cuáles. Doña Estela, una mujer enérgica a pesar de sus 70 y tantos años, la recibió en la puerta con una sonrisa y un abrazo. «Qué sorpresa verte por aquí tan temprano», dijo Estela, mientras guiaba a su hija hacia la pequeña sala adornada con fotos familiares. «Quería hablar contigo», respondió Alejandra acomodándose en el sofá. Estela la observó con curiosidad. Había algo distinto en su hija. Se notaba en la manera en que evitaba el contacto visual y en cómo jugaba con el borde de su bolso. «¿Todo bien en casa?», preguntó finalmente. Alejandra suspiró dejando escapar parte de la tensión que había acumulado. «No lo sé, mamá. Las cosas con Santiago no están bien». Estela se inclinó un poco hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. «¿Qué pasó?». Alejandra tomó un momento para pensar antes de responder. «Creo que he sido demasiado dura con él. Y no porque quiera, sino porque no sé cómo manejarlo. A veces
Siento que lo estoy preparando para el mundo, pero ahora pienso que solo lo estoy alejando de mí. Estela asintió lentamente, como si estuviera esperando que su hija llegara a esa conclusión por sí misma. ¿Te puedo ser honesta?, preguntó la anciana, con su tono directo de siempre. Alejandra asintió, aunque su expresión denotaba cierta cautela. «Siempre has tenido miedo de no ser suficiente», dijo Estela. «Desde que eras niña, querías que todo fuera perfecto. Sacabas buenas calificaciones, mantenías tu cuarto impecable y siempre querías agradar a todos. Pero la vida no funciona así, hija». Alejandra frunció ligeramente el ceño, aunque sabía que su madre tenía razón. «Cuando tu papá nos dejó», continuó Estela, «me esforcé por enseñarte a ser fuerte, pero creo que también te enseñé a esconder tus emociones, y ahora veo que estás haciendo lo mismo con Santiago». Alejandra bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de su madre. «No sé cómo cambiar, mamá», admitió en voz baja. «No sé cómo ser diferente». Estela le tomó las manos, apretándolas con fuerza. «No se trata de cambiar por completo, Alejandra. Se trata de abrirte, de dejar que Santiago te vea como eres. No perfecta, no fría, sino humana». Alejandra sintió que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener las apariencias que había olvidado cómo ser vulnerable. «Él solo quiere que lo quieras por lo que es, no por lo que esperas que sea», dijo Estela con un tono más suave. «Y no te preocupes si no sabes cómo hacerlo al principio. Lo importante es que lo intentes». Alejandra asintió, secándose rápidamente las lágrimas. «Gracias, mamá», murmuró levantándose para abrazarla. Mientras tanto, Joaquín también lidiaba con sus propios pensamientos. Esa tarde, después de pasar horas encerrado en su oficina, decidió salir al jardín. Vio a Miguel trabajando cerca del limonero, donde el huerto comenzaba a tomar forma. «¿Tiene un minuto?», preguntó Joaquín acercándose. Miguel levantó la vista, sorprendido por la presencia del hombre. «Claro, don Joaquín. ¿En qué puedo ayudarle?». Joaquín se cruzó de brazos mirando las plantas recién sembradas. «Quiero saber algo», dijo después de una pausa. «¿Por qué hizo lo que hizo el otro día? Hablar en medio de nuestra discusión, digo». Miguel dejó las herramientas a un lado y se incorporó. «Porque pensé que era necesario, señor», respondió con honestidad. «Llevo mucho tiempo viendo cómo Santiago lucha por ser escuchado y no podía quedarme callado». Joaquín asintió lentamente, como si estuviera procesando la respuesta. «No soy bueno en esto de ser padre», admitió, sorprendiéndose a sí mismo por decirlo en voz alta. «Mi propio padre era igual de distante conmigo, y supongo que estoy repitiendo lo que aprendí». Miguel lo miró con comprensión. «Señor, nadie nace sabiendo cómo ser padre. Lo importante es que quiera intentarlo». Joaquín miró al limonero, sus hojas brillando bajo la luz del sol. «Quiero hacerlo bien, pero no sé cómo», dijo finalmente. Miguel sonrió ligeramente. «Tal vez pueda empezar aquí, don Joaquín. Este huerto es algo que Santiago está cuidando. Si trabaja con él, podría ser una buena manera de acercarse». Joaquín miró las herramientas y las plantas jóvenes, considerando la idea. Era un pequeño paso, pero quizá era el que necesitaba dar. Esa noche, cuando Alejandra regresó a casa, encontró a Joaquín y Santiago sentados en el patio, hablando en voz baja mientras trabajaban en el huerto. La escena la tomó por sorpresa, pero también le dio esperanza. Se acercó despacio, observándolos desde la distancia. Tal vez, pensó, no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Los días que siguieron estuvieron marcados por un cambio sutil, pero significativo. Joaquín había aceptado la propuesta de Miguel y comenzó a pasar más tiempo con Santiago en el huerto. Aunque al principio las conversaciones eran breves y torpes, poco a poco se fueron alargando. Trabajar juntos en algo tangible les dio una excusa para compartir sin la presión de confrontar emociones de inmediato. «Papá, ¿sabes que Miguel dice que algunas plantas necesitan sombra para crecer mejor?», comentó Santiago una tarde, mientras removía la tierra con una pequeña azada. «¿Sombra?», preguntó Joaquín sorprendido. «Siempre pensé que todas necesitaban sol». «No, algunas se queman si reciben demasiada luz», explicó Santiago, con una confianza que Joaquín no estaba acostumbrado a escuchar en él. «Miguel dice que son como las personas». Joaquín se detuvo un momento, mirando al joven mientras hablaba. Por primera vez, notó una chispa de entusiasmo en su hijo, algo que rara vez veía.
Miguel es un hombre sabio, comentó Joaquín, con una leve sonrisa. Santiago asintió, pero no dijo nada más. En cambio, siguió concentrado en el suelo, buscando raíces secas para quitarlas. Joaquín observó sus movimientos y se dio cuenta de lo mucho que había subestimado a su hijo. Había fuerza en él, una resiliencia que no había sabido reconocer antes. En la casa, Alejandra también estaba haciendo esfuerzos por acercarse. Había empezado a preparar los desayunos de Santiago personalmente, en lugar de dejar que la empleada se encargara. Aunque las primeras veces sus intentos se toparon con respuestas cortas, ella persistió. Una mañana, mientras servía jugo de naranja, decidió probar algo diferente. Santiago, dijo, mientras colocaba el vaso frente a él, estaba pensando que tal vez podríamos salir este fin de semana. Tú y yo. Santiago levantó la vista, sorprendido. ¿Salir? Sí, no sé. ¿Al cine o a algún lugar que te guste? Santiago se quedó en silencio por un momento, considerando la oferta. No era algo que su madre soliera hacer, y aunque no estaba seguro de sus intenciones, decidió darle una oportunidad. Está bien, respondió al final. Alejandra soltó un suspiro de alivio que no intentó ocultar. Perfecto. Tú eliges el lugar, ¿de acuerdo? Santiago asintió, y aunque no dijo nada más, Alejandra sintió que había dado un paso importante. El huerto también comenzaba a mostrar señales de vida. Las semillas que Miguel y Santiago habían plantado semanas atrás empezaron a brotar, y los primeros retoños verdes asomaban entre la tierra. Santiago observaba con orgullo cómo el rincón olvidado del jardín se transformaba en algo lleno de promesas. Una tarde Miguel llegó al huerto con un pequeño paquete en las manos. «Joven Santiago», llamó, mientras abría la caja frente a él. Dentro había un par de guantes nuevos y un pequeño cuaderno de tapa dura. «¿Qué es esto?», preguntó Santiago tomando el cuaderno con curiosidad. «Los guantes son para que siga trabajando sin lastimarse las manos», explicó Miguel. «Y el cuaderno es para que anote lo que va aprendiendo sobre las plantas. Es bueno llevar un registro, ¿sabe?». Santiago sonrió mientras pasaba los dedos por la tapa del cuaderno. «Gracias, Miguel», dijo con sinceridad. Miguel asintió, satisfecho, y regresó a su trabajo. Un par de semanas después, la familia organizó una pequeña reunión con algunos amigos y socios de Joaquín. Esta vez, no hubo conversaciones sobre mantener a Santiago fuera de vista. En cambio, Joaquín aprovechó la oportunidad para mostrar el huerto a los invitados. «¿Esto lo hicieron ustedes?», preguntó una mujer, impresionada al ver las hileras de plantas creciendo con orden y cuidado. «Santiago hizo la mayor parte», respondió Joaquín, colocando una mano en el hombro de su hijo. «Yo solo ayudé un poco». Santiago sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. No estaba acostumbrado a recibir elogios, pero cuando los invitados comenzaron a hacerle preguntas sobre las plantas, respondió con más seguridad de la que esperaba. Alejandra, que observaba desde la distancia, se acercó con una sonrisa. «Lo has hecho muy bien, Santiago», dijo, para sorpresa de todos. Santiago miró a su madre y asintió. Aunque sus palabras eran simples, para él significaban más de lo que ella podía imaginar. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Santiago salió al jardín para dar un último vistazo al huerto. Miguel estaba allí, regando las plantas bajo la luz de las estrellas. «Fue un buen día, ¿no cree, joven?», comentó Miguel al verlo. «Sí, fue un buen día», respondió Santiago, con una sonrisa. Miguel dejó la regadera a un lado y se sentó en el banco junto al limonero. «Le dije que las cosas buenas toman tiempo, ¿no?». Santiago se sentó junto a él, mirando las hojas que se movían suavemente con el viento. «Sí», lo dijo. Miguel lo miró de reojo, notando la paz en el rostro del joven. «Y este es solo el comienzo, Santiago. Las plantas aún tienen mucho por crecer». Santiago asintió sabiendo que no hablaban solo del huerto. El fin de semana de la reunión llegó, y la casa estaba llena de actividad. Los empleados corrían de un lado a otro, colocando mesas y arreglando los últimos detalles. Los invitados comenzaron a llegar temprano, sus autos elegantes llenando la entrada de la casa. Santiago, que normalmente habría permanecido en su cuarto, decidió bajar al jardín. Esta vez quería estar allí. Llevaba días practicando lo que diría si alguien le hacía preguntas sobre el huerto. Miguel había insistido en que él debía ser quien hablara, quien mostrara lo que habían logrado juntos. Aunque Santiago estaba nervioso, había decidido confiar en su mentor.
¿Listo, joven?, le preguntó Miguel, ajustando su gorra mientras miraba las plantas. Santiago asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Más o menos. Eso es suficiente, respondió Miguel con una sonrisa tranquilizadora. Desde el otro lado del jardín, Joaquín y Alejandra estaban conversando con un grupo de invitados. Joaquín había mencionado el huerto varias veces, y finalmente sugirió que todos lo visitaran. «Vengan, quiero que vean lo que Santiago ha estado haciendo», dijo liderando el camino. Santiago vio al grupo acercarse y respiró profundamente. Miguel le dio una palmada en el hombro antes de retroceder unos pasos, dejándolo solo frente a los invitados. «Hola a todos», dijo Santiago, esforzándose por mantener la voz firme. «Bienvenidos al huerto». Los invitados observaron con interés mientras Santiago les explicaba el proceso. Habló sobre las semillas que habían escogido, cómo habían preparado la tierra y cómo habían aprendido a cuidar las plantas. Aunque al principio sus palabras salieron torpes, pronto se sintió más cómodo. Una mujer del grupo, elegantemente vestida, sonrió mientras miraba las hileras de plantas. «Esto es maravilloso, Santiago. Es un espacio tan bien cuidado. ¿Cómo aprendiste todo esto?» «Miguel, nuestro jardinero, me ayudó mucho», respondió Santiago con humildad. «Pero también fue cuestión de intentarlo, equivocarme y volver a intentarlo». El grupo lo aplaudió suavemente, y Santiago sintió cómo su pecho se llenaba de orgullo. Sin embargo, la tranquilidad del momento se rompió cuando uno de los hombres, un socio de Joaquín, lanzó un comentario desde la parte trasera del grupo. «Es un buen pasatiempo para un niño como él», dijo, con un tono que sonaba casi condescendiente. «Es bueno mantenerlos ocupados con algo sencillo». El comentario cayó como un balde de agua fría. Santiago bajó la mirada, sintiendo cómo el viejo peso de la inseguridad volvía a él. Antes de que pudiera decir algo, Joaquín dio un paso adelante. «Perdón, ¿qué quisiste decir con eso?», preguntó Joaquín, su tono calmado pero con un filo evidente. El hombre se encogió de hombros, sonriendo como si no hubiera hecho nada malo. «Solo digo que es bueno que los niños tengan algo que los entretenga, algo que no sea demasiado complicado para ellos». Joaquín se detuvo frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Santiago no es un niño que necesite entretenerse. Es un joven con talento y determinación que logró algo que yo mismo no podría haber hecho», dijo, su voz firme y clara. «Y lo hizo porque tiene más dedicación y paciencia de la que la mayoría de nosotros podría imaginar». El grupo quedó en silencio, impactado por la defensa de Joaquín. Santiago miró a su padre, incrédulo. Nunca antes lo había escuchado hablar de él con tanto orgullo. «Así que, si me permite una sugerencia», continuó Joaquín, con una leve sonrisa, «le recomendaría que mire más de cerca el trabajo de mi hijo antes de subestimarlo». El hombre murmuró algo inaudible y se retiró al fondo del grupo, visiblemente incómodo. Mientras tanto, Alejandra observaba la escena desde un lado, sorprendida y emocionada al ver cómo Joaquín defendía a Santiago. El momento terminó con un aplauso genuino de los demás invitados. Santiago sintió el calor de las miradas aprobatorias, pero lo que más lo llenó de alegría fue la expresión de orgullo en el rostro de su padre. Esa noche, cuando los invitados se fueron, Santiago permaneció en el huerto, recogiendo herramientas y organizando todo para el día siguiente. Joaquín se acercó en silencio y tomó una de las regaderas. «Hiciste un buen trabajo hoy», dijo Joaquín mientras regaba las plantas. Santiago sonrió ligeramente sin dejar de trabajar. «Gracias, papá, y gracias por lo que dijiste». Joaquín se detuvo y lo miró. «No tienes que agradecerme, hijo. Solo dije la verdad. Por primera vez en años, esas palabras no parecían forzadas». Santiago supo que venían desde un lugar sincero, y aunque aún quedaba mucho por sanar, este era un paso importante. Miguel los observaba desde la caseta, sonriendo para sí mismo. El huerto había cumplido su propósito. No solo había dado vida a las plantas, sino que también había ayudado a una familia a reconstruirse, un brote a la vez. El huerto se convirtió en parte esencial de la vida diaria de Santiago. Cada mañana salía al jardín, regaba las plantas, quitaba las hojas secas y anotaba en su cuaderno los cambios que notaba. Para él, ese pequeño rincón ya no era solo un espacio en el jardín, sino un símbolo de su crecimiento personal. Un mes después de la reunión,
La familia decidió hacer algo que nunca habían hecho: trabajar juntos en el huerto. Alejandra se levantó temprano, poniéndose ropa cómoda, y apareció en el jardín con un sombrero de ala ancha para protegerse del sol. Joaquín ya estaba allí con Santiago, quien se sorprendió al ver a su madre acercarse. ¿Vas a ayudar, mamá?, preguntó Santiago, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Eso intento, respondió Alejandra, con una sonrisa algo nerviosa. Aunque no prometo ser muy buena. Miguel apareció con un par de herramientas adicionales y se las ofreció a Alejandra. Siempre hay una primera vez, señora, dijo, con su característico tono amable. Joaquín sonrió mientras veía a Alejandra intentar arrancar una raíz obstinada. No tienes que arrancarla de un solo jalón, comentó, agachándose junto a ella. Mira, así es más fácil. Alejandra observó atentamente y con paciencia logró sacar la raíz completa. Santiago la miró con una leve sonrisa, sorprendido por el esfuerzo genuino de su madre. Lo hiciste bien, comentó Santiago, y Alejandra, por primera vez, sintió una conexión sincera con su hijo. Mientras trabajaban, Santiago comenzó a hablar sobre una idea que había estado rondando en su cabeza. He estado pensando en hacer algo con el huerto, dijo, mientras plantaba nuevas semillas. Tal vez podría escribir un blog o tomar fotos de las plantas y compartir lo que he aprendido. Alejandra levantó la mirada intrigada. Eso suena interesante. ¿Cómo lo harías? Miguel me ha enseñado mucho sobre las plantas, pero también sobre lo que significa cuidarlas, explicó Santiago. Quiero mostrarle a la gente que, aunque algo parezca pequeño o insignificante, puede crecer si se cuida bien. Joaquín asintió apoyando la idea. Es una excelente manera de inspirar a otros, hijo. Y si necesitas ayuda con la parte técnica, puedo enseñarte algunas cosas. Santiago lo miró sorprendido por la oferta. ¿De verdad? Claro que sí, respondió Joaquín. Sería un honor ayudarte. Esa noche, después de cenar, Santiago se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir la primera entrada de su blog. Sus palabras fluyeron con naturalidad, reflejando no solo lo que había aprendido sobre las plantas, sino también lo que el huerto había significado para él. Un huerto puede parecer solo un montón de tierra y plantas, pero para mí ha sido un lugar de transformación, no solo para las semillas que crecen aquí, sino también para mí y mi familia. Aprendí que, al igual que las plantas, las relaciones necesitan cuidado, tiempo y paciencia. Este espacio me enseñó que incluso en los lugares más descuidados puede florecer algo hermoso. Santiago releyó el texto y satisfecho lo publicó. No sabía cuánta gente lo leería, pero eso no le importaba. Para él era suficiente compartirlo. Los meses pasaron y el huerto siguió creciendo. Las hortalizas comenzaron a dar fruto y Santiago, junto con su familia, disfrutó de la satisfacción de cosechar lo que habían cultivado juntos. Alejandra comenzó a cocinar con los ingredientes frescos del huerto, encontrando en ello una nueva forma de conectarse con Santiago. Joaquín, por su parte, continuó ayudándolo con el blog, revisando sus publicaciones y enseñándole a tomar mejores fotos. A medida que el blog ganaba seguidores, Santiago comenzó a recibir mensajes de personas que se inspiraban en su historia. Tu blog está ayudando a más personas de las que crees, comentó Miguel un día mientras observaban el huerto floreciente. Santiago sonrió, sintiéndose orgulloso de lo que había logrado. Gracias a ti, Miguel, dijo, por no rendirte conmigo. Miguel negó con la cabeza, colocando una mano en su hombro. El mérito es todo tuyo, joven. Yo solo te di un empujón. Una tarde, mientras toda la familia trabajaba en el huerto, Santiago se detuvo un momento para observarlos. Alejandra estaba quitando hojas secas con cuidado, Joaquín organizaba las herramientas y Miguel supervisaba desde la sombra del limonero. Santiago sintió una calidez en el pecho que nunca antes había experimentado. Por primera vez, sintió que su familia estaba realmente unida. No eran perfectos, pero estaban trabajando juntos, creciendo como el huerto que habían creado. Miró el cuaderno que Miguel le había regalado y escribió una última anotación. Las cosas buenas toman tiempo, pero valen la pena. Aquí, en este huerto, aprendí que crecer no significa hacerlo solo. Significa rodearte de quienes te cuidan, quienes creen en ti y quienes están dispuestos a crecer contigo. Santiago cerró el cuaderno y sonrió, sabiendo que el futuro
Era un terreno fértil listo para ser sembrado.